Washington, Distrito de Columbia. 2 horas 14 minutos. El mensaje en el teléfono desechable era una sola palabra: ejecuta. En su despacho revestido de paneles de roble, el senador Alistair Finch se movía con la eficiencia de un hombre que había dejado el campo de batalla, pero nunca la guerra. El teléfono era una herramienta, ahora agotada. Esta era la segunda advertencia. La primera, una sola palabra: compromiso. Había llegado 10 días antes, la señal que no lo había enviado a una huida de pánico, sino a la primera fase de un meticuloso plan de contingencia. Con un crujido de plástico barato, el teléfono se partió sobre su rodilla. La pequeña tarjeta del módulo de identidad del suscriptor, una mota de oro y plástico, la molió hasta hacerla polvo bajo el tacón de su zapato de cuero italiano. La placa de circuito principal del teléfono le siguió, aplastada contra el frío mármol del hogar, hasta que no fue más que fragmentos relucientes. Barrió los restos digitales hacia la chimenea, donde desaparecieron entre la ceniza gris de un fuego extinto. Ninguna prueba, ningún rastro. El acto fue mecánico, un ejercicio practicado 100 veces en su mente. El arrepentimiento era un lujo, el miedo era un traidor. No tenía espacio para ninguno de los dos. El silencio del despacho era absoluto, roto solo por el susurro de su propia respiración y el lejano y lúgubre lamento de una sirena engullida por los cañones de hormigón de la ciudad. Sintió el familiar nudo frío en el estómago, el mismo que había sentido antes de saltar de un avión de transporte C-30 Hércules a la negrura sobre un país olvidado de la mano de Dios. No era miedo, era la calma claridad que llegaba justo antes de la violencia. Su bolsa de emergencia llevaba preparada 6 meses, un salvavidas en un mundo de tiburones. Dentro había bolsas selladas al vacío de comida alta en calorías, un filtro de agua Life Straw, materiales de ferrocerio para iniciar fuegos y un kit de trauma compacto con agentes hemostáticos y torniquetes. Un mapa del Bosque Nacional Monongahela, impreso en polímero resistente al agua, estaba metido en un bolsillo lateral junto a una brújula. Una pistola compacta con 3 cargadores extra reposaba en un bolsillo moldeado a medida para la opción final. Se deslizó por una salida de servicio, el frío aire nocturno una bofetada en la cara. Sabía a ozono y a decadencia. El laberinto de callejones detrás del edificio del Capitolio. Era un mapa que había memorizado. Una ruta planeada para un día que rezaba para que nunca llegara. Se movió a través de las pozas de sombra proyectadas por las luces de seguridad. Un fantasma en la ciudad de los fantasmas. A 200 millas al sur, en las ondulantes colinas de Virginia, el comandante Kate Warden Sullivan desmontaba metódicamente su fusil automático. El olor a carbono y aceite de armas llenaba la sala de preparación de Ares Global Security. Era el único perfume que conocía. Cada movimiento era preciso, perfeccionado por una década en la unidad de operaciones especiales más elitista de la nación, antes de cambiar su uniforme por el sueldo de un contratista. Al otro lado de la sala, la sargento Eva Oracle Rostova estaba rodeada por un halo de luz de 3 ordenadores portátiles. En uno, flujos de datos encriptados se deslizaban, el torrente sanguíneo digital de conflictos ocultos. En otro, jugaba una partida de ajedrez silenciosa contra una inteligencia artificial de nivel de gran maestro, una guerra de pura lógica. Iba ganando. El sargento mayor Marcus Doc Chen estaba sentado en el suelo, el contenido de su paquete médico extendido sobre una sábana estéril, un inventario de herramientas para cada trauma concebible. Reemplazó piruletas de fentanilo caducadas y comprobó los sellos de las agujas de descompresión torácica. A su lado, empaquetó cuidadosamente varios bloques de explosivo plástico C4. Las demoliciones eran técnicamente la especialidad de Crusher, pero distribuir el peso crítico de la misión era un procedimiento estándar. El sargento maestro Diamond Crusher Jones levantaba 250 libras de hierro de su pecho, su rostro una máscara de pura concentración.
El gemido del acero bajo tensión era su oración. Los únicos sonidos eran el metálico chocar de las pesas, los suaves clics del fusil al ser reensamblado y el zumbido de los servidores en la habitación contigua. Existían en un estado de simbiosis profesional, una manada que se comunicaba a través de la acción y la experiencia compartida forjada en los peores lugares de la Tierra. La señal apareció en la pantalla principal de Oracle, sin emitir sonido alguno. Un único icono de una lámpara romana ardiendo, la lámpara de Nerón. El código para un contrato de acción directa de alto nivel de una entidad federal sin firma oficial. Significaba dejarlo todo. Significaba que la misión era ahora. Los dedos de Oracle se movieron sobre su teclado, verificando el protocolo criptográfico. Tenemos un Nerón. 30 minutos para el informe. Su voz era plana, pero el efecto fue eléctrico. Jones colgó las pesas con un clangor definitivo. Chen comenzó a reempaquetar su kit con la velocidad de un hombre desactivando una bomba. Sullivan deslizó el grupo del portacerrojo de vuelta a su fusil, con un sonoro y metálico chasquido. El sonido de ponerse a trabajar. Entraron en la instalación de información sensible compartimentada, una caja sin ventanas diseñada para frustrar cualquier forma de espionaje electrónico. La habitación olía a aire reciclado y a paranoia. Una pantalla en la pared del fondo cobró vida, mostrando la silueta negra de un hombre. Su voz era un carraspeo digitalizado, despojado de toda inflexión. Se hacía llamar Control. La información fue entregada como munición, una bala cada vez. El objetivo es el senador Alistair Finch, declaró Control. Veterano, condecorado. Sufre un episodio agudo de estrés postraumático, exacerbado por la presión política. Ha huido al Bosque Nacional Monongahela, un lugar que frecuentaba en su juventud. Su misión es localizarlo, asegurarlo y extraerlo. Es una persona muy importante. El enfrentamiento no letal es primordial. Oracle se inclinó hacia adelante. Señor, el último ping del dispositivo móvil conocido del senador está dentro de la zona 7. El registro público afirma que esa área está cerrada debido a una fuga de dioxinas de un antiguo emplazamiento militar. Eso es correcto, zumbó la voz de Control. Mis datos contradicen eso, insistió Oracle, su tono respetuoso pero firme. El perímetro no está vigilado por equipos medioambientales. Está en manos de los Marshals de los Estados Unidos. Y todas las imágenes satelitales de la zona durante los últimos 5 años han sido sometidas a ofuscación digital. Eso no es un derrame químico. Es una operación de negación y engaño. Un compás de silencio. Un espacio muerto en la línea que lo decía todo. Esa información está fuera del alcance de su misión, sargento, dijo Control, su voz volviéndose un grado más fría. La no respuesta era una respuesta en sí misma, una semilla de duda plantada en la habitación estéril. Las reglas de enfrentamiento son las siguientes, continuó la silueta, ignorando la pregunta. Armas en seguro hasta que identifiquen una intención hostil directa. El objetivo será sedado para la extracción. La fuerza letal solo está autorizada en respuesta a una amenaza letal de un tercero. Y no habrá testigos. Repito, number habrá. Testigos. El equipo se trasladó a la armería, una bóveda de acero y hormigón que olía a energía potencial. Se pusieron sus chalecos portaplacas, deslizando placas de cerámica endurecida en los compartimentos delantero y trasero. El peso era una promesa familiar de supervivencia medida en libras. Warden accionó la palanca de carga de su fusil automático, introduciendo una bala en la recámara. El sonido fue agudo, final. El arma estaba equipada con un silenciador, una mira holográfica híbrida, emparejada con un magnificador abatible, y un designador láser infrarrojo. Era una herramienta para matar a cualquier distancia, bajo cualquier luz. Comprobó la almohadilla de presión para su luz y láser, la goma pegajosa bajo su pulgar. El fusil era una extensión de su voluntad, un apéndice de acero frío. Se lo colgó sobre el pecho,
el peso asentándose en el surco que había labrado en su hombro durante 1000 noches como esta. Crusher levantó su ametralladora ligera y se cruzó una bandolera de munición sobre su enorme pecho. Cada bala con casquillo de latón era una promesa de violencia. Doc terminó de empacar su gran bolsa médica, una sala de emergencias móvil que ahora también contenía las cargas de brecha del equipo. En ella había torniquetes de aplicación en combate, sellos torácicos oclusivos, kits de intubación y ampollas de fentanilo y ketamina. Era un kit diseñado para mantener a un hombre vivo el tiempo suficiente para sacarlo del infierno. Trabajaba con un enfoque sombrío y desapegado, visualizando las heridas que tendría que tratar. En sus cascos, cada operador montó un dispositivo de observación nocturna de 4 tubos. Las 4 lentes del objetivo proporcionaban un campo de visión de 120 grados, una ventaja masiva en la oscuridad. El mundo pronto se resolvería en un paisaje de un verde fantasmal, una vista de Dios de un infierno monocromático. El peso en su casco era un recordatorio constante de la naturaleza de la misión. La noche les pertenecía. En su propio rincón, Oracle preparaba su arsenal digital, un ordenador portátil robustecido, un analizador de espectro portátil y un conjunto de dispositivos para la suplantación del sistema de posicionamiento global y la intrusión en redes. Subió todos los mapas disponibles del área de operaciones a las tabletas tácticas del equipo, incluyendo viejos estudios geológicos que mostraban sistemas de cuevas. Comenzó a tejer un capullo digital alrededor del equipo, una capa de ruido blanco que enmascararía sus comunicaciones y firmas electrónicas de cualquier oído indiscreto. Era su fantasma en la máquina. Abordaron el helicóptero de operaciones especiales bajo un cielo sin luna de Virginia. Los pilotos, aviadores de élite del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, eran sombras en la cabina, sus rostros iluminados solo por el tenue resplandor verde de sus instrumentos. Eran los mejores del mundo. Tenían que serlo. El helicóptero despegó sin luces, un fantasma de metal negro contra un cielo negro. Bajó, abrazando los contornos de la tierra en un perfil de vuelo a ras de tierra, sin elevarse nunca más de 100 pies sobre las copas de los árboles. La vibración del fuselaje zumbaba a través de las planchas de la cubierta hasta las botas de Warden. Dentro de la cabina, la única luz provenía del brillo verde de los paneles de instrumentos. Los operadores se sentaron en un silencio profesional, cada uno perdido en el ritual previo a la misión de preparación mental. Visualizando el objetivo, ensayando contingencias, abrazando el frío cálculo de la lucha por venir. Sobre la zona de aterrizaje designada, un pequeño y oscuro claro en el bosque interminable. El helicóptero se encabritó y se mantuvo suspendido. El rebufo de los rotores arrancaba las hojas de abajo. La orden llegó a través del sistema de comunicaciones interno. ¡Adelante! Uno por uno, se deslizaron por las gruesas sogas, sus manos enguantadas controlando la fricción. Descenso por cuerda rápida. Crusher fue el primero, enganchando su pesada ametralladora en una bolsa de rápel acolchada y bajándola suavemente antes de hacer su propio y rápido descenso. El olor a pino y tierra húmeda se precipitó a su encuentro. 30 segundos después de que se diera la orden, todo el equipo estaba en el suelo. El helicóptero no esperó. Se inclinó hacia adelante, bajó un rotor y aceleró en la oscuridad, el sonido de sus palas engullido por el denso dosel. Un silencio absoluto descendió, roto solo por el canto de los insectos y la sangre martilleando en sus oídos. Warden hizo la señal con la mano, un puño cerrado, luego los dedos extendidos. Establecer perímetro. Cada hombre se movió a su posición designada, escaneando su sector a través de su dispositivo de observación nocturna. El bosque era un panorama surrealista de verde y negro, cada hoja y rama representadas con un detalle crudo. Oracle se arrodilló, con su analizador de espectro en la mano, el dispositivo absorbiendo la radiación electromagnética ambiental. Prueba de comunicaciones, susurró Warden en su micrófono de garganta. Fuerte y claro.
llegaron las respuestas, limpias y nítidas. Oracle, ¿qué tienes? El éter está limpio, Warden, informó ella, su voz tensa. Las bandas civiles están completamente muertas, como si este valle fuera una jaula de Faraday natural. Pero estoy recibiendo una onda portadora débil e intermitente para nuestras comunicaciones por satélite. Parece que tienen un microrepetidor en la cresta alta para rebotar la señal. Esta zona muerta es intencionada, es demasiado limpia, no hay ruido de fondo, nada. Warden procesó la información. ¡Anómalo! Se le enroscó en el estómago como una serpiente. Dio la señal para avanzar. Cayeron en una formación de cuña, maximizando sus campos de tiro y apoyo mutuo. Warden en la punta, Crusher y Doc en los flancos, con Oracle en el centro, protegida, vigilando su retaguardia. Sus pasos eran medidos, silenciosos, evitando el crujido de una ramita seca, el susurro de las hojas muertas. Eran espectros moviéndose a través de un bosque encantado. Periódicamente, Warden levantaba un visor térmico de mano, escaneando el terreno por delante. Vio las firmas de calor de ciervos, un mapache, otros pequeños animales nocturnos, fantasmas blancos contra un fondo gris. Entonces lo vio. Una anomalía. En una cresta a media milla de distancia, 3 firmas térmicas, más altas que cualquier ciervo, más delgadas que cualquier oso. Se movían con una gracia fluida y bípeda. Estaban sincronizados, usando los árboles como cobertura, moviéndose con la habilidad practicada de los cazadores. Tan pronto como su visor se posó sobre ellos, se fundieron de nuevo en el frío fondo del bosque. No estaban huyendo. Estaban observando. Y sabían cómo enmascarar su calor. Doc detuvo al equipo con una sola mano levantada. El gesto fue agudo, económico. Apuntó su fusil hacia un parche de barro en el sendero. Bajo el resplandor verde de su luz montada en el casco, la huella era cruda e imposible. Tenía la forma de la huella de un lobo, pero era el doble del tamaño de cualquier cánido conocido. La profundidad y la distribución del peso eran incorrectas. La presión en la almohadilla de su pie revelaba que se había erguido. Una mirada más cercana reveló 5 impresiones de dedos distintas y el arco claro de un pie adaptado para caminar bípedo. Las marcas de las garras eran profundas, excavadas en el barro como cinceles. Doc se arrodilló, tocando el borde de la huella, aún húmeda, reciente. El aire de repente se sintió más frío, más pesado. Esto no era solo un animal, era una contradicción anatómica, algo que no debería existir. Miró a Warden, su expresión ilegible detrás de sus ópticas de visión nocturna, pero la tensión era algo palpable. Avanzaron, el ritmo ahora más lento, más deliberado. Cada sombra pulsaba con amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como una advertencia susurrada. Crusher, con los ojos escaneando el suelo por delante, notó una sutil perturbación en la hojarasca. Un parche de tierra demasiado plano, demasiado uniforme. Sondeó el lugar con la punta de su cuchillo de combate. La hoja se hundió en tierra blanda sin resistencia. Un pozo oculto, revestido con estacas de madera endurecidas al fuego, sus puntas afiladas hasta un grado vicioso. Una trampa pungi, lo suficientemente grande como para empalar a un hombre. Durante el siguiente cuarto de milla, encontraron 2 más. Una trampa de peso muerto aparejada con un cable trampa y un tronco masivo suspendido por una liana, perfectamente equilibrado para aplastar a cualquiera que pasara por debajo. Un lazo de liana gruesa, lo suficientemente potente como para izar a un ciervo adulto en el aire, oculto en un sendero de caza. Esto no era solo un bosque, era un coto de caza. Las trampas más rudimentarias eran claramente obra de una inteligencia no humana, pero los complejos mecanismos de disparo y los pesos muertos equilibrados mostraban signos de ingeniería humana. Alguien, Finch, había estado aquí por un tiempo y había estado enseñando. La noche, antes silenciosa, ahora se llenó de sonido. Una serie de vocalizaciones guturales y chasqueantes,
resonaron entre los árboles. No era el canto de un pájaro ni el grito de un depredador. Era un patrón complejo de señales, un ir y venir que era una comunicación clara. Oracle descolgó un micrófono parabólico y lo apuntó hacia la oscuridad, su rostro una máscara de concentración, mientras escuchaba los sonidos alienígenas a través de sus auriculares. Ajustó la ganancia filtrando el ruido de fondo del bosque. «Comandante», susurró, su voz tensa por la incredulidad. «Esas no son llamadas de animales. El rango de frecuencia, los patrones repetitivos. La sintaxis es compleja. Es un lenguaje. Se están coordinando. La atmósfera en el equipo cambió. La confianza fría y profesional fue reemplazada por una tensión primigenia. Ya no eran los cazadores. Eran la presa. Los hombres que habían acechado a enemigos a través de 3 continentes ahora estaban siendo acorralados. La revelación se instaló en sus huesos como un escalofrío. Warden señaló una parada detrás de un afloramiento rocoso. Un informe de situación rápido y silencioso. «Crusher, evaluación». «Están usando tácticas de guerrilla, comandante. Conocen el terreno. Han preparado el campo de batalla. Este es su terreno. Nosotros somos los intrusos». «¿Doc?» «Biológicamente anómalo», declaró Doc, su voz clínica a pesar de las circunstancias. «Depredadores nocturnos grandes y poderosos. Locomoción semibípeda. Fuertes indicadores de comportamiento de manada. Las trampas indican uso de herramientas y previsión». Oracle, conclusión. «Se están comunicando, se están coordinando. Son un adversario inteligente». Hizo una pausa, luego añadió. «Y saben que estamos aquí. Nos han estado rastreando desde que aterrizamos». Warden asimiló la información. Los parámetros de su misión acababan de quedar obsoletos. Esto ya no era una simple extracción. Dio las nuevas órdenes a través de señales manuales, reforzadas por un susurro por la radio. «Estamos en territorio enemigo. Armas inseguro. Nos movemos en formación de diamante. Oracle, tú en el centro. Ojos en todos los lados». Cada paso era ahora un cálculo de riesgo. A medida que se acercaban a las coordenadas de la última ubicación conocida de Finch, un nuevo elemento entró en el entorno. Un olor, fuerte, almizclado y primigenio, mezclado con el leve olor a humo de leña y carne cocida. Se hizo más fuerte, un olor rancio y vivo que se aferraba al aire húmedo. Los condujo hacia un revoltijo de rocas masivas en la base de una pared de acantilado. No era una formación natural. Las rocas habían sido colocadas deliberadamente, los huecos entre ellas calafateados con barro, musgo y troncos. Era una entrada fortificada, camuflada, defendible, una fortaleza primitiva construida en la ladera de la montaña. La señal de Finch había venido desde dentro de esa oscura fauce. Warden miró a su equipo, sus rostros sombríos bajo la luz verde de sus dispositivos de observación nocturna. Miró la oscura y amenazante abertura que se tragaba la luz. Accionó su micrófono. «Crusher, prepara una carga de brecha». Entramos a mi señal. Doc descolgó su mochila, entregando un bloque de composición C4 a Crusher, quien se arrodilló y lo colocó contra el punto más débil de la barricada. Trabajaba con la precisión desapegada de un cirujano. El explosivo plástico era pegajoso bajo sus dedos enguantados. Era una carga dirigida, diseñada para enfocar la explosión hacia adentro, minimizando la firma externa mientras maximizaba el efecto interno. Una llave para una puerta que se negaba a abrir. Desenrolló el cable del detonador, cubriéndose detrás de un roble masivo. «¡Fuego en el hoyo!», anunció por la red, su voz un retumbo bajo. La explosión fue un golpe sordo y ahogado, una onda de presión que le sacudió las entrañas y vibró a través de las suelas de sus botas. Abrió un agujero del tamaño de un hombre en la pared improvisada, enviando polvo y escombros a la caverna más allá. Antes de que el polvo se asentara, Warden lanzó una granada aturdidora a través de la abertura.
El brillante destello y el ensordecedor estallido estaban diseñados para desorientar y abrumar. El equipo entró inmediatamente, una entrada fluida y violenta perfeccionada por 1000 repeticiones. Warden y Crusher se abrieron a izquierda y derecha, sus fusiles en alto, despejando sus esquinas en un ballet impecable y brutal. Doc y Oracle los siguieron, cubriendo el centro y su retaguardia, una esfera de letalidad de 360 grados. Los potentes haces de luz de sus armas cortaron la oscuridad, barriendo el vasto interior de la cueva. El aire estaba espeso con el sabor a cordita y polvo antiguo, y bajo esa luz, los vieron. Eran una imposibilidad biológica hecha realidad. Criaturas de más de 7 pies de altura, cubiertas de un pelaje grueso, negro grisáceo, apelmazado con suciedad y sangre seca. Su anatomía era una inquietante fusión de humano y canino. Poderosas patas digitígradas terminaban en pies con garras que se clavaban en el suelo de tierra. Brazos largos y musculosos con manos que poseían pulgares oponibles y garras despiadadas que podían destripar a un hombre. Sus cabezas eran lupinas, con hocicos alargados llenos de colmillos amarillentos, descubiertos en un gruñido silencioso. Pero fueron sus ojos los que dejaron helados a los operadores. No eran los ojos de un animal. Brillaban con una inteligencia aguda y calculadora. No estaban en pánico, estaban calculando. Había 12 de ellos. No cargaron. Gruñeron, un sonido bajo y retumbante que vibraba en el pecho. Pero se movieron con disciplina táctica. Se cubrieron detrás de formaciones rocosas naturales, creando campos de fuego entrelazados, protegiéndose mutuamente. Era la reacción instintiva de un equipo de fuego experimentado que entra en contacto. Uno, más grande que el resto, con mechones de plata en el pelaje alrededor de su hocico, se mantuvo firme en el centro. Su postura era de absoluta autoridad. Era el alfa. Dejó escapar un ladrido bajo y gutural, no una amenaza, sino una orden a su manada. Crusher tenía al alfa centrado en la mira de su ametralladora ligera, el punto rojo de su óptica un círculo perfecto en su pecho. «Comandante, solicito permiso para abrir fuego». Su voz era tensa, el instinto del soldado de neutralizar una amenaza en guerra con la pura imposibilidad de lo que estaba viendo. Warden vaciló. Una fracción de segundo que pareció una eternidad. Su entrenamiento le gritaba que abriera fuego, que eliminara a los hostiles antes de que pudieran actuar. 1000 ejercicios de combate gritaban ¡fuego! Pero su experiencia, la parte de él que leía patrones en el caos, le decía que esto estaba mal. Su comportamiento era demasiado organizado, demasiado controlado. Esto no era un nido de bestias, era una guarnición. ¡Alto el fuego! La voz cortó la tensión como una navaja. Desde detrás de la línea de criaturas, el senador Alistair Finch dio un paso al frente. No era un prisionero, no era un hombre sumido en un episodio de estrés postraumático. Vestía ropa de senderismo limpia, estaba bien afeitado y parecía perfectamente sano, con los ojos claros y enfocados. Se posicionó entre los operadores y las criaturas, sus manos levantadas en un gesto apaciguador. «Soldados, alto el fuego. Les ordeno que bajen sus armas. Están bajo mi protección». El equipo se congeló, atrapado en una paradoja de órdenes. Su objetivo estaba protegiendo activamente a los hostiles. Las criaturas, los hombres perro, como los operadores los pensaron ahora, cesaron sus gruñidos al ver a Finch, pero su postura permaneció tensa, enroscada. Le estaban obedeciendo, eran sus tropas. «Comandante Sullivan, supongo», dijo Finch, su mirada clavada en la de Warden. Su voz era tranquila, autoritaria, la voz de mando. «Su misión ha terminado, y al mismo tiempo no ha hecho más que empezar. Bienvenido al mundo real, comandante». Finch se mantuvo firme, sin apartar la vista de Warden. La presencia del senador era una imposibilidad táctica que cortocircuitó el cerebro de Warden. Se suponía que el hombre era una víctima, un activo frágil. En cambio, era un comandante. «Comandante»,
Baje su arma. La orden quedó suspendida en el aire, una contradicción directa con cada instinto táctico que Warden poseía. Vio el dedo de Crusher tensarse en el gatillo de su ametralladora, los nudillos blancos. Vio los ojos de Doc saltar entre Finch y la criatura alfa, tratando de resolver una ecuación irresoluble. Después de un segundo largo y tenso, Warden bajó ligeramente el cañón de su fusil, la orden silenciosa para que su equipo adoptara la posición de guardia baja. La tensión en la cueva disminuyó unos grados, pero no desapareció. Era una tregua, no una paz. Dio un paso adelante. Señor, nuestras órdenes son extraerlo. Está en peligro. Una risa amarga y sin humor escapó de los labios de Finch, un sonido áspero y chirriante en el espacio resonante. Comandante, el único peligro en el que estuve provino de la gente que los envió. El verdadero peligro está en Washington. Les hizo un gesto para que se adentraran más en la cueva, lejos de la entrada volada. Las criaturas se apartaron para dejarlo pasar, una ola de piel y músculo retrocediendo ante él. Sus ojos inteligentes, reflejando los haces de luz de los operadores, seguían cada movimiento de los soldados. Eran una escolta de pesadillas. Lo que les dijeron era mentira. Comenzó Finch, su voz baja y urgente. La voz de un hombre dando un informe de campo de batalla. No sufría de estrés postraumático. Estaban a punto de asesinarme. Lo expuso todo. Un esquema de corrupción de miles de millones de dólares que involucraba fondos del Pentágono no declarados, blanqueados a través de un importante contratista de defensa. Un libro de contabilidad fantasma que financiaba operaciones encubiertas que el Congreso nunca aprobaría. Finch tenía las pruebas, números de cuenta, comunicaciones encriptadas, nombres que llegaban a los niveles más altos del gobierno. Una red de traición tejida con dinero y poder. Iban a matarlo y a hacerlo parecer un accidente o un suicidio. Una trágica historia para las noticias de la noche. Su propio equipo de seguridad, hombres en los que había confiado, había sido comprometido. El protocolo Monongahela era mi plan de contingencia, explicó Finch. Mi propio diseño de mis días en inteligencia. Un interruptor de hombre muerto. Fingí la crisis. Creé un rastro de comportamiento errático y desaparecí. Elegí este lugar, la Zona 7, específicamente por las leyendas, el folclore local de monstruos en los bosques. Sabía que la historia oficial de una fuga de dioxinas era una tapadera. Aposté a que lo que fuera que realmente hubiera aquí disuadiría a un grupo de búsqueda convencional, el tiempo suficiente para que yo pudiera sacar mis pruebas. Casi había muerto en las primeras 48 horas. Había sobrevivido gracias a su entrenamiento, usando el filtro de agua de su bolsa de emergencia para beber de arroyos helados, encendiendo pequeños fuegos sin humo con su varilla de ferrocerio para evitar la hipotermia. Tenía su pistola fuera, el metal frío un consuelo final y sombrío, cuando una patrulla de los hombres perro lo encontró. Lo habían rodeado, no con agresividad, sino con una curiosidad palpable. El alfa, al que Finch ahora llamaba Licaón, lo había olfateado. Un sonido profundo y retumbante en su pecho. Luego había vuelto más tarde para dejar el cuarto trasero de un ciervo recién cazado a sus pies. No era una amenaza, era una ofrenda, una prueba. Usando sus habilidades como negociador y su comprensión de los protocolos de primer contacto, Finch había establecido una relación. Usó gestos, dibujos en la tierra. Aprendió que eran una sociedad tribal con una jerarquía clara, un lenguaje complejo y una cultura naciente. Les hizo un trato, su conocimiento del mundo exterior, de medicina, de herramientas, de estrategia, a cambio de su protección. Santuario. Les enseñó a fortificar mejor su hogar, a poner trampas más efectivas. Se convirtió en su estratega. Ellos se convirtieron en su guardia pretoriana. Comandante, no está mirando a monstruos, dijo Finch, su voz llena de una pasión que Warden no había esperado. Está mirando a un pueblo, una nueva especie sensible al borde de su propia civilización.
Son inteligentes. Son capaces de empatía, de razón. No podía permitir que el mundo los descubriera. Nuestro mundo los habría destruido. O peor, los habría convertido en armas. ¿Se imagina a estas criaturas en manos de la gente para la que trabajamos? Se detuvo y se giró para mirar a Warden de frente, su rostro grabado con convicción. Necesito mostrarle algo. Necesito que entienda lo que sus superiores lo enviaron aquí a erradicar. Sígame. Y dígale a sus hombres que muestren respeto. Son invitados en su hogar. Finch se giró y caminó hacia la negrura más profunda de la cueva. Licaón y otros 2 hombres perros se pusieron detrás de él. Sus zancadas silenciosas y poderosas, un marcado contraste con el tintineo del equipo de los operadores. Lanzaban miradas cautelosas y de reojo a los soldados, sus protectores y sus potenciales verdugos. Finch los guió a través de una serie de cámaras interconectadas. La cueva no era un simple agujero en la roca. Era un complejo extenso, una fortaleza natural moldeada por el agua y el tiempo. El aire se volvió más cálido, espeso con los olores de una comunidad viva. Una caverna servía como área de dormitorio comunal, con nidos de musgo seco y pieles de animales dispuestos en unidades familiares. Otra era una cámara de despiece, con evidencia de procesamiento de alimentos organizado y un primitivo ahumadero donde colgaban tiras de venado, curándose en el aire fresco y seco. Era un asentamiento ordenado y funcional, una sociedad, no una manada de animales. Los huesos estaban apilados ordenadamente, no esparcidos. Los desechos se eliminaban en una fisura específica. Mostraba disciplina, mostraba inteligencia. Finalmente, entraron en una gran caverna central, iluminada por el suave y parpadeante resplandor de varias lámparas de sebo colocadas en nichos en la roca. La luz proyectaba sombras largas y danzantes. Acurrucados cerca de la pared del fondo, había 5 hombres perro más jóvenes, a quienes Finch se refirió como los cachorros. Se sentaban ante una gran losa plana de pizarra, sobre la cual Finch había dibujado diagramas con un trozo de carbón, dibujos rudimentarios de anatomía humana, de plantas, de formas geométricas. «Les estoy enseñando lo básico», explicó Finch en voz baja, un profesor en el aula más extraña de la Tierra. Saneamiento, primeros auxilios básicos, los conceptos de propiedad, trueque y tratados, los fundamentos para no ser aniquilados por el primer humano que conozcan que no sea yo. Uno de los cachorros, una hembra de complexión ligera que Finch llamó Iva, se levantó y se acercó con cautela a los operadores. Sus movimientos eran vacilantes, pero impulsados por una clara curiosidad que superaba su miedo. Se detuvo frente a Doc Chen, sus ojos inteligentes y dorados, fijos en el parche de la cruz roja de su paquete médico. Era un símbolo universal, iconografía humana que de alguna manera había cruzado la barrera de las especies. Señaló con un dedo largo y con garras hacia él, la garra flotando a pulgadas de su pecho. «¿Tú arreglas?», preguntó. Su voz era un raspado bajo y grave. Las palabras claramente articuladas, pero con una resonancia inhumana, como piedras moliéndose juntas. Luego señaló a otro cachorro, un joven macho que estaba sentado acunando su antebrazo, sobre el cual había una tosca cataplasma de hojas atada. «Hermano, herido». Doc Chen se congeló, su compostura profesional momentáneamente destrozada. Había tratado heridas de bala bajo fuego y realizado amputaciones en polvorientas aldeas del tercer mundo. Nada de eso lo había preparado para esto. Miró a Warden, buscando guía en una situación para la cual no existía manual. Warden hizo un leve, casi imperceptible asentimiento. Doc se arrodilló, quitándose los guantes tácticos para mostrar que estaba desarmado y no tenía malas intenciones. Sus manos desnudas se sentían vulnerables. Miró de Iva al alfa, Licaón, que observaba desde las sombras, un juez silencioso e imponente. Doc hizo un gesto de pregunta, señalando al cachorro herido. Después de un largo momento y una mirada a Finch en busca de confirmación,
Licaón emitió un gruñido corto y afirmativo. Permiso concedido. Sí, dijo Doc Aiba, su voz firme. Yo arreglo. Se movió lenta, deliberadamente, hacia el cachorro herido. Desenvolvió con cuidado las hojas, revelando un corte profundo e infectado, hinchado y rojo. La herida olía mal. Con eficiencia practicada, Doc limpió la herida con una toallita antiséptica de su kit, su toque suave pero firme. Aplicó un ungüento antibiótico y la envolvió en una venda limpia y estéril. Durante todo el procedimiento, el joven hombre perro se sentó perfectamente quieto, siseando suavemente entre dientes pero sin moverse nunca, observando con una expresión de curiosidad dolida. Cuando Doc terminó, Iva dejó escapar un suave sonido resoplado y le tocó el hombro en un claro gesto de gratitud. Su garra era afilada, pero el toque fue ligero. El acto dividió al equipo. Para Doc Chen, la línea se había cruzado. Su deber como médico era preservar la vida, cualquier vida. Vio a un paciente, no a un monstruo. Estaba con Finch. Crusher Jones, sin embargo, permaneció impasible. «Comandante, esto no cambia nada», susurró en su radio, su voz una cuchilla de lógica fría. «Nuestro objetivo es el senador. Estas cosas son una variable inaceptable. Monstruos inteligentes son solo monstruos más peligrosos. Necesitamos sanear el área y completar la misión». Oracle no dijo nada. Simplemente observó, su mente una grabadora silenciosa, procesando las implicaciones tácticas, éticas e históricas del momento. Estaba calculando las probabilidades de supervivencia, y no eran buenas. Warden Sullivan estaba atrapado en el fuego cruzado. Sus órdenes eran claras. Su deber como soldado exigía obediencia, pero su conciencia y la evidencia de sus propios ojos gritaban que las órdenes estaban equivocadas. Vio en Licaón a un compañero líder, un guerrero protegiendo a su pueblo. La última línea del informe de control resonó en su mente con una nueva y monstruosa claridad. No habrá testigos. No era una regla de enfrentamiento, era una orden de matar, para todos en esta cueva. Mientras los humanos debatían, los hombres perro observaban en silencio. No entendían las palabras, pero entendían el lenguaje de los chalecos antibalas y los fusiles automáticos, de la división y la intención. Su destino estaba siendo decidido por hombres que habían venido a matarlos. De repente, Oracle se tensó, su cabeza levantándose bruscamente. Sus ojos, generalmente tranquilos y analíticos, estaban fijos en su analizador de espectro portátil. Todo su cuerpo se puso rígido. «Comandante, tenemos un problema grave». Su voz, normalmente un monótono tranquilo, era aguda por la alarma, una cuchilla en la quietud de la cueva. Señaló un pico agudo y limpio en su pantalla, un grito digital en el silencio electromagnético del valle. «Tengo un enlace ascendente militar encriptado, transmisión en ráfaga, protocolo estándar de comunicaciones por satélite para un vehículo aéreo no tripulado, ancho de banda alto». No es amigo. Sus dedos volaron sobre el teclado de su ordenador portátil robustecido, su mente corriendo. Estaba librando una guerra en el ciberespacio, tratando de romper capas de seguridad de grado militar. Es un canal de control, Drone MKU-Ni Reaper, basado en el vector y la fuerza de la señal. Está en camino, directamente a nuestra posición. Está cerca, muy cerca. Las implicaciones golpearon a Warden como un golpe físico. Una ira fría y negra se instaló en su estómago, una serpiente venenosa desenroscándose. Los habían engañado. Desde el principio. No eran un equipo de extracción, eran un dispositivo de rastreo, un chivo expiatorio. Control no quería a Finch de vuelta. Solo necesitaba una ubicación confirmada. Necesitaba un punto láser para pintar en el objetivo. Toda esta operación era una trampa, una elaborada mentira diseñada para un solo propósito. Su misión era una mentira. El contrato con Ares Global Security era una sentencia de muerte. Eran un activo desechable,
enviado para señalar la amenaza para que pudiera ser eliminada desde 20.000 pies con una precisión perfecta y estéril. Estaban destinados a ser enterrados en esta cueva junto con el senador y su imposible secreto. Daños colaterales, cabos sueltos. La orden de no habrá testigos no se trataba de proteger la misión, se trataba de limpiar el desastre. Ellos eran el desastre. Oracle rompió una última capa de encriptación, una puerta trasera que había construido en el sistema años atrás para una traición como esta. Una llave maestra para una puerta cerrada. Los datos de telemetría del Reaper inundaron su pantalla. Su rostro palideció bajo la luz verde del monitor. Warden, está armado. 2 misiles Hellfire. Ojivas de carga en tándem, diseñadas para objetivos endurecidos. Búnkeres, cuevas. Levantó la vista, sus ojos muy abiertos. La máscara profesional desaparecida, reemplazada por una urgencia cruda. Vienen a colapsar la cueva. Tiempo hasta el lanzamiento de armas. 23 minutos. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la caverna. Las parpadeantes lámparas de cebo parecieron atenuarse. El aire se espesó. Sabía a piedra y finalidad. 23 minutos hasta que este santuario, esta cuna de una nueva especie, se convirtiera en una tumba. Finch miró a Warden, su rostro una sombría máscara de paranoia reivindicada. ¿Lo ve ahora, comandante? Esta es la corrupción de la que le hablaba. Esta es su solución para todo. Borrado. Están dispuestos a asesinar a un senador de los Estados Unidos, a un equipo de operadores de élite y a toda una especie sensible no descubierta, todo para proteger sus beneficios. El mundo se redujo a los confines de la cueva y al reloj que avanzaba en la pantalla de Oracle. El peso del mando se posó sobre los hombros de Warden, más pesado que cualquier equipo que hubiera llevado jamás. Se había quedado sin opciones, sin tiempo, y traicionado por el mismo sistema al que había jurado servir. Su lealtad había sido un arma usada en su contra. Licaón, el Alfa, avanzó con pies silenciosos. No podía entender las palabras, Reaper, Hellfire, comunicaciones por satélite, pero podía leer el lenguaje universal del miedo. Olió el pico de adrenalina y cortisona de los humanos. Vio sus cuerpos tensos, sus ojos muy abiertos. Se detuvo frente a Warden, bajando ligeramente su enorme cabeza para mirar al comandante directamente a los ojos. Una mirada de inteligencia inquietante pasó entre ellos. Dejó escapar un retumbo bajo e interrogante desde lo profundo de su pecho. No era un desafío, era una pregunta de un líder a otro. ¿Y ahora qué? Warden se volvió hacia su equipo. El tiempo de debate había terminado. El tiempo de decisión era ahora. Su mirada los recorrió. Un comandante evaluando a sus tropas antes de una carga final y desesperada. «Escuchen», dijo, su voz dura como el hierro cortando el miedo en la caverna. «Nuestro contrato es nulo. El cliente nos ha contratado bajo falsas pretensiones. Nos enviaron aquí a morir. Miró a Oracle, necesitando el número, el hecho crudo y frío. 20 minutos, comandante». Su voz era plana, una cuenta atrás hacia el olvido. 20 minutos. Un vehículo aéreo no tripulado va a meter 2 misiles aire-tierra en la boca de esta cueva. Crusher Jones habló primero. Su voz el bajo gruñido de un pragmático forjado en situaciones imposibles. «Comandante, esta no es nuestra lucha. No podemos enfrentarnos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con fusiles. Nuestra única jugada es agarrar al senador y salir del radio de la explosión. Es la única forma de que vivamos». No se equivocaba. Era la elección lógica, táctica. Doc Chen negó con la cabeza, su mirada fija en los jóvenes hombres perro, acurrucados en el fondo de la caverna, en Iva, a cuyo hermano acababa de tratar. «No podemos dejarlos, Damon. Es un genocidio. No hice un juramento para quedarme de brazos cruzados y ver cómo sucede eso». Su voz era tranquila, pero tenía la fuerza de una convicción absoluta.
Warden miró del rostro endurecido de su especialista en armas pesadas a los ojos decididos de su médico. Miró a Finch, un hombre que lo había sacrificado todo por un ideal. Miró a Licaón, que esperaba de pie, un centinela silencioso de un pueblo condenado. Vio el rostro asustado de Iva, la joven hembra que había confiado en ellos. La elección no era una elección, era un deber. Algunas órdenes se siguen, otras se desafían. Este era ese momento. Nuestro contrato ha sido anulado debido a una tergiversación fraudulenta por parte del cliente, anunció Warden, su voz resonando con finalidad en el espacio cerrado. Las palabras eran traición. Las palabras eran libertad. Activamos el protocolo de romper el cristal. A partir de ahora, operamos de forma autónoma. Nuestra nueva orden de misión es defender. Protegeremos a esta gente. Fijó sus ojos en Crusher, una mirada que iba más allá del rango, una súplica de un hermano de armas a otro. Nos quedamos. Luchamos. Vio el conflicto en los ojos de su amigo. Años de entrenamiento y obediencia en guerra con la cruda injusticia de su situación. Crusher era un hombre de órdenes y objetivos, pero también era un hombre de lealtad. Jones, sé lo que estoy pidiendo, pero esta es la línea. Para mí, esto es todo. Hoy, luchamos por lo que es correcto, no por quién paga. ¿Estás conmigo? Crusher miró fijamente a Warden durante un largo y silencioso momento. El destino de todos en la cueva pendía de su respuesta. Miró a Doc, luego de vuelta a su comandante. Un asentimiento lento y deliberado. Un soplo de aire por sus fosas nasales. ¡Júa, señor! Hasta el final. El cambio fue instantáneo. La tensión de la indecisión se desvaneció, reemplazada por el enfoque frío de una unidad con un propósito singular. La duda era un lujo que ya no podían permitirse. Warden estaba de nuevo al mando. Oracle, necesito una solución para ese Reaper, algo que lo haga fallar. Crusher, establece una defensa en la entrada. Convierte esta cueva en una fortaleza. Doc, área de triaje, ahora. Prepárate para bajas. Finch, eres mi enlace. Explícale a nuestros aliados lo que está pasando. Diles que luchamos con ellos. Se nos acaba el tiempo. Finch se volvió hacia Licaón, su voz una rápida sucesión de los chasquidos guturales y ladridos del lenguaje de los hombres perro. El alfa escuchó atentamente, con la cabeza ladeada, la inteligencia en sus ojos aguda y clara. Luego emitió una serie de órdenes secas a su manada. El efecto fue inmediato. La manada se transformó de una tribu curiosa en una milicia disciplinada. Con un instinto nacido de 1000 años de caza y supervivencia, comenzaron a prepararse para la batalla, siguiendo la dirección de los soldados humanos que, minutos antes, habían sido sus enemigos. 2 especies, un propósito: sobrevivir los próximos 10 minutos. No puedo derribarlo, comandante, informó Oracle, sus dedos un borrón sobre el teclado, su rostro iluminado por la cruda luz azul de su pantalla. No puedo hackear los controles de vuelo del pájaro. Está en una red cerrada. Pero un Hellfire es una munición guiada por láser semiactivo. Es un sistema de designador dividido. El dron es solo la plataforma de entrega. Necesita un hombre en el terreno para pintar el objetivo con un láser para que el misil lo siga. Hay un equipo terrestre hostil ahí fuera en alguna parte, y son los ojos del dron. La mente de Warden procesó la nueva inteligencia al instante. Un equipo terrestre. Eso cambiaba las matemáticas. Les daba una oportunidad. 2 objetivos, entonces, dijo su voz cortando el creciente caos. Primero, interrumpir la designación láser. Segundo, eliminar al equipo terrestre. Oracle, ¿qué puedes hacer? Puedo crear caos térmico y visual, dijo Oracle, ya trabajando en el problema. Su mente un sistema de armas en sí misma. Puedo hackear nuestras propias luces estroboscópicas de evacuación infrarrojas y activarlas todas a la vez con un pulso aleatorio. Inundará sus visores térmicos con señales falsas, una ventisca de luz.
Usamos granadas de humo en la entrada de la cueva para crear una pantalla densa. Difundirá o bloqueará el rayo láser. Hará que se disperse. Le dará al misil un fantasma que perseguir. Mientras Oracle libraba su guerra digital, Crusher libraba una física. Se movió hacia la entrada con un propósito sombrío, colocando minas antipersonal Claymore a lo largo de las principales vías de aproximación. Apuntó las caras convexas de las minas, repletas con 700 bolas de acero y explosivo plástico con posición C4, hacia las zonas de muerte. Era un artista de la geometría violenta, los hombres perro. Entendiendo el concepto de una defensa preparada con una claridad instintiva, comenzaron a ayudar. Cavaron fosos con sus poderosas garras, camuflándolos con ramas con una velocidad y eficiencia que avergonzaba a un hombre con una pala. Crearon trampas de rocas y madera en los puntos ciegos de las minas. Su conocimiento primigenio del terreno aumentaba las tácticas modernas de los soldados. Era una fusión de guerra antigua y tecnología moderna. Warden, usando a Finch como traductor, coordinó la defensa conjunta, explicó los conceptos de fuego de supresión y maniobras de flanqueo a Lycaon. El Alfa captó la geometría táctica de inmediato, siendo los principios de la violencia universales. Los guerreros. Hombre Perro se dividieron en dos grupos. Uno, armado con lanzas improvisadas y pesados garrotes, permanecería para defender la boca de la cueva, un muro de carne y furia. El segundo, un grupo más pequeño y rápido liderado por el propio Lycaon, se fundiría en el bosque, una fuerza de flanqueo de asesinos silenciosos y sombríos. Cazarían a los cazadores. Dentro, Doc estableció su punto de recogida de bajas en una alcoba protegida, extendiendo expansores de plasma, vendas y morfina, una línea ordenada y pulcra de herramientas para arreglar cuerpos rotos. Oracle conectó su ordenador portátil a un pequeño altavoz, sintonizándolo para interceptar la frecuencia del enemigo. El conocimiento era poder, y Warden quería oírlos morir. Adoptó una posición de tiro cerca de la entrada, su fusil apoyado en una repisa de roca, la piedra fría una presencia estabilizadora. Por un segundo fugaz, se encontró con la mirada de Eva. El miedo seguía allí, pero debajo había algo más: confianza. Era una carga más pesada que cualquier orden que hubiera recibido jamás. El tiempo se agotó. Oracle levantó la vista de su pantalla con el rostro sombrío. «Comandante, están aquí. Ráfaga encriptada de corto alcance. Media milla al este. Es el equipo terrestre. Están confirmando visual del objetivo». Un débil zumbido agudo comenzó a filtrarse a través de los sonidos del bosque. El dron, el ángel de la muerte. Nos están pintando ahora. Un receptor de alerta láser en el equipo de Warden pitó suavemente. Una sentencia de muerte. El mundo estalló. En el momento exacto en que Oracle anunció el enganche del láser, Crusher apretó el detonador. Las minas antipersonal dispararon, una explosión sincronizada y ensordecedora. Desataron un muro horizontal de acero hipersónico que destrozó la maleza y todo lo que había en ella. La frecuencia de radio enemiga, a todo volumen desde el altavoz de Oracle, explotó con gritos de pánico y agonía. ¡Contacto! ¡Contacto! Sabían que estábamos aquí. Tenemos 2 bajas. ¡Me han dado! La calma profesional de los operadores enemigos se hizo añicos en un terror crudo y humano. Mientras el equipo hostil de 6 hombres, operadores del mismo calibre que los de Warden, ahora heridos y desorientados, se tambaleaba por la emboscada, los cazadores de Lycaon atacaron. No atacaron de frente, fluyeron a través de los árboles como espectros, golpeando los flancos expuestos y la retaguardia del enemigo. Formas oscuras y peludas surgieron de las sombras, una pesadilla primigenia hecha realidad. Mandíbulas caninas y garras desgarradoras se encontraron con las ráfagas controladas de fuego de fusil automático suprimido. La noche se llenó con el sonido de una batalla primigenia, un choque entre lo antiguo y lo moderno. Los informes limpios y agudos de los fusiles fueron respondidos por sonidos húmedos y desgarradores, y los rugidos guturales de los hombres perro.
Desde la boca de la cueva, Warden y Crusher establecieron una precisa cortina de fuego de supresión. Trabajaron como uno solo, un arma única de 4 manos. Sus disparos no estaban destinados a matar, sino a controlar. Levantaron tierra y astillaron piedra alrededor de las posiciones enemigas, obligando a los operadores a mantener la cabeza baja, impidiéndoles enfrentarse eficazmente a los hombres perro que cargaban. «El láser está en el objetivo. ¡Tenemos segundos!», gritó Oracle por encima de la cacofonía. Warden lo vio entonces, el destello de una lente óptica reflejando la tenue luz de las estrellas, a 50 yardas ladera arriba detrás de un tronco caído. El designador enemigo. No tenía un tiro claro al hombre, pero no lo necesitaba. Levantó su fusil, tomó aliento, lo soltó y apretó el gatillo. Disparó 2 balas no al hombre, sino a la pared de roca un pie por encima de su posición. El impacto envió una lluvia de fragmentos de piedra y rebotes de cobre sobrecalentado hacia la cara y las ópticas del hombre. El operador gritó y desvió el láser del objetivo durante un segundo crítico y salvador. «¡Misil en el aire!», gritó Oracle. El misil, cayendo desde los cielos a casi la velocidad del sonido, perdió su guía láser. Su lógica a bordo, ahora ciega, lo envió en una simple trayectoria balística. Se estrelló contra la ladera de la montaña a 100 yardas de la cueva, detonando con un rugido que sacudió la tierra y resonó por todo el valle. La onda de choque los golpeó como un puño físico, y rocas llovieron del techo de la caverna. La batalla cambió. Habiendo perdido su apoyo aéreo y sufrido grandes bajas por el asalto feroz y suicida de los hombres perro, los operadores enemigos supervivientes comenzaron una retirada combativa, arrastrando a sus heridos con ellos. Los disparos se apagaron, reemplazados por un silencio espeluznante roto, solo por los gemidos de los heridos de ambos bandos. La primera luz del amanecer comenzó a despuntar sobre la cresta, una luz pálida y gris que reveló la carnicería. Uno de los hombres perro yacía muerto en la entrada, su cuerpo acribillado a balazos. Se había lanzado delante de una ráfaga de disparos destinada a los cachorros. Crusher había recibido una bala en el hombro. Doc ya estaba trabajando en él, aplicándole un vendaje de presión con manos tranquilas y expertas. Warden estaba de pie en una repisa rocosa mientras salía el sol, el aire frío y con olor a cordita y pino. Finch y Licaón estaban a su lado. El alfa sangraba por un largo corte en su flanco, pero se mantenía erguido. Warden sacó el teléfono satelital de Ares Global de su bolsa, miró su pantalla por un momento, y luego lo estrelló contra una roca, hasta que fue solo una colección de plástico y electrónica rotos. «Estamos solos», dijo a los restos de su equipo. Ahora eran parias, traidores a un sistema que los había traicionado primero. El gobierno más poderoso de la Tierra los cazaría. Pero también eran algo más. Eran los guardianes de un nuevo comienzo. Finch puso una mano en el hombro sano de Warden. «Esa fue solo la primera lección de soberanía, comandante. El examen final está por llegar». Warden miró hacia el sol naciente, la luz incidiendo en el cañón de su fusil. Su guerra había terminado. Su guerra acababa de empezar.